amigas del internet. Espero que todos estén sanos en sus casas y antes que nada me gustaría darles a todos las gracias por apoyarme en este proyecto. Ya casi llegamos a los 100 miembros de la comunidad y cuando lleguemos a esa meta me gustaría celebrarlo haciendo un video de preguntas y respuestas con ustedes en vivo aquí en YouTube. Así que esténse al pendiente para cuando lleguemos a esa meta puedan participar en él preguntando a través de mis redes sociales o durante la transmisión en vivo. Ya tenía varias semanas queriendo hacer este video, pero debido a que salió un tráiler y a que tuve otras ideas en la cabeza, lo había ido retrasando. Pero es un tema que me parece súper importante y es acerca de las teorías de la conspiración. Esténse al pendiente porque durante la semana voy a tener una plática con dos filósofos de la ciencia que han estudiado este tema a fondo. Así que ya saben, ahora que estoy empezando me ayuda mucho que dejen un like y se suscriban al canal. En la actualidad, donde las redes sociales y el internet son muy predominantes, es muy importante aprender a diferenciar entre las noticias que son falsas de aquellas que son verdaderas. Y con tanta información y desinformación es muy difícil discernir entre ambas. Además de eso, durante la pandemia hemos vivido algunos episodios, tanto políticos como la pandemia en sí misma, en donde las teorías de la conspiración han tomado un papel fundamental en explicar este tipo de eventos. Por ejemplo, que si la pandemia fue un experimento social, que se hizo en un laboratorio para controlar a toda la población, etc. O que si hubo una conspiración de la izquierda en Estados Unidos para derrocar al expresidente. Pero más allá de debatir estos temas en específico y decir si esas teorías son falsas o verdaderas, me gustaría reflexionar con ustedes acerca de por qué las teorías de la conspiración son tan seductoras y tan difundidas en la actualidad. En un video anterior acerca de la vida cotidiana durante la pandemia, hablé un poco sobre cómo se construye el conocimiento de la realidad en esta vida cotidiana, a través de las expectativas y experiencias que tenemos nosotros mismos como individuos, pero también como sociedad. Pero el conocimiento de esa realidad también se construye a través de otros procesos de socialización, como los medios de información masiva, la política, ideologías religiosas o del mismo corte político. Este tipo de información o ideologías determinan en gran parte la forma en la que construimos y entendemos la realidad. Por otro lado, también se encuentra el conocimiento científico, el cual tiene sus propias reglas y dinámicas de formación de conocimiento. Pero el problema es que este conocimiento llega de una manera muy diluida al público en general. Por eso creo que es importante que todos aquellos que trabajamos en la formación de conocimiento, sea científico o no, por ejemplo, mucha gente dice que las ciencias sociales no es conocimiento científico, podamos difundir de una manera más sencilla el conocimiento que estamos generando. Precisamente, comprender cómo se forma el conocimiento nos puede ayudar a tener un mejor juicio para interpretar la realidad a través de la información y la desinformación. La cuestión es que no es tan fácil distinguir entre diferentes tipos de conocimiento y los sesgos políticos e ideológicos cuando se trata de entender un fenómeno tan complejo como una pandemia global. Este fenómeno, el cual como sociedad ni como individuos comprendemos aún por completo, es un hecho complejo que fue ocasionado por una multiplicidad de eventos que se dieron uno a uno hasta llegar al momento en el que estamos, en donde la pandemia nos afectó de manera global. Para entenderlo, los epidemiólogos, por ejemplo, trabajan arduamente para entender cómo se dio, de dónde salió y cómo combatirla. Pero el conocimiento científico no es el único conocimiento que forma parte cuando como individuos intentamos comprender la realidad. Y cuando intentamos comprenderla, echamos mano de todos los tipos de conocimiento que tenemos a nuestro alcance, político, ideológico, científico, el que viene de los medios de comunicación, etc. Entonces, mi hipótesis en este video es que precisamente cuando como individuos intentamos entender fenómenos tan complejos, es mucho más fácil buscar explicaciones sencillas a fenómenos que son muy difíciles de entender. Un filósofo francés que fue muy influyente dentro de las ciencias sociales en el siglo XX, Bruno Latour, criticaba la forma totalizante de entender la realidad a través de conceptos tan grandes como Estado, sociedad, estructura o función, que son conceptos que a final de cuentas a los sociólogos nos encantan. En cambio, para él es necesario encontrar las explicaciones a lo real a través del rastreo de la información y del objetivo que tenemos a nuestro alcance. Por solo poner un ejemplo en política, cuando utilizamos un concepto como el de la mafia en el poder, estamos invisibilizando una serie de procesos y actores que tienen mucho que ver en el devenir político y social de un país. Por eso, no solo tiene implicaciones sobre cómo conocemos la realidad, sino también sobre cómo vamos a actuar en ella. En tanto que la pandemia es un fenómeno de corte muy complejo, nos acercamos a las teorías de la conspiración como explicaciones fáciles que nos hacen sentido, pero también, y tal vez más importante, que nos generan una cierta sensación de certidumbre en un mundo y en un universo caótico. Por ejemplo, pensamos en explicaciones sencillas como que una persona
está detrás de la pandemia del COVID-19 como una manera de controlar a la sociedad. Por un lado, esto nos hace mucho más comprensible algo que sería muy difícil que como individuos comprendiéramos solo a través de nuestra experiencia. Por el otro lado, como decía anteriormente, invisibiliza procesos como los que los científicos y la Organización Mundial de la Salud están intentando comprender, para responder preguntas como cómo empezó la pandemia o si en verdad hay un solo culpable. Pero el principal problema de las teorías de la conspiración no es solo que estamos generando una visión sesgada de la realidad, sino que esta visión sesgada también va a tener consecuencias en la vida real. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, ¿cuántas personas ustedes no escucharon decir que el COVID-19 no existía? O en la actualidad, ¿cuántas personas proponen que las vacunas son una herramienta de control o que son ineficaces? Otro ejemplo es que el uso de cubrebocas también fue una víctima de estas teorías de la conspiración. Si pensaba que el virus no existe, ¿por qué habría de cuidarme y usar cubrebocas? Esto tuvo como consecuencia que al inicio al menos de algunas personas se generaron más contagios debido a que muchos no se cuidaron. Otro ejemplo que no sé si recuerden al inicio y creo que todavía aún existen son remedios caseros o la aplicación de medicinas de una manera privada que no sabemos si realmente son eficaces. Bueno, sí sabemos, no lo son. Y aquí es importante decir que no estamos juzgando a nadie, sino que solo estamos intentando entender cómo se produce este conocimiento y qué implicaciones tiene en la vida de las personas. Ahora, es importante responder a la pregunta sobre qué podemos hacer en contra de las teorías de la conspiración y las fake news en la actualidad. Al inicio de la pandemia, por ejemplo, mucha gente dejó de creer en las autoridades gubernamentales, ya sea por diferencias políticas ideológicas o porque pensaron que atacaron la pandemia de una manera ineficaz. En varios países, no solo en México. Y aquí es precisamente cuando entra la importancia de diversificar la manera en la que obtenemos nuestra información. Acercarnos a distintas voces, a distintos medios de información, a gente que sí confiemos. Y también, por otro lado, es muy importante verificar las cosas que nos llega por WhatsApp o por Internet. Por ejemplo, si nos llega la noticia de que el ajo es un remedio eficaz en contra del COVID-19, podemos buscar en Internet si es cierto o qué dicen diferentes fuentes. Aunque encontremos fuentes que van a reafirmar esta teoría de la conspiración, podemos ver en las autoridades sanitarias, nacionales o internacionales, y podemos encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Y por supuesto que estos organismos internacionales también tienen una agenda política, pero también recordemos que los organismos internacionales no solo están compuestos por diferentes representantes de varios países, sino también por una comunidad científica que al final de cuentas tiene por objetivo generar conocimiento y no la generación de ganancias o de poder político. Podemos pensar y también podemos confiar en que la comunidad científica está más allá de estas ideologías y sesgos, y que se encuentra en la búsqueda constante del conocimiento, ya que al final de cuentas, una pandemia tan compleja tal vez no llegaremos a entenderla por completo hasta después de muchos años. Por eso es importante, repito, que nos acerquemos a una diversidad de medios de información para poder conocer mejor distintas interpretaciones de la realidad, y no nos quedemos con el primer video o con la primera noticia o con el primer mensaje que nos llega por WhatsApp. Es también importante pensar que un fenómeno como la pandemia es algo muy complejo de entender, que empezó en otro país y que se fue transmitiendo persona a persona desde un animal, o al menos eso es lo que sabemos hasta ahora, y que no por buscar certeza en un mundo caótico, solo debemos de buscar explicaciones fáciles como que fue hecha en un laboratorio para controlar a toda la humanidad. ¿Ustedes qué piensan de las teorías de la conspiración? ¿Ustedes creen que algunas son ciertas? ¿Creen que son funcionales para cierto tipo de conocimiento, para cierto tipo de personas? No se olviden que al final este espacio es un espacio de debate, de discusión y de compartir nuestras opiniones. Así que si tienen algún comentario o no están de acuerdo con lo que dije en este video, déjenlo en los comentarios. Y como les dije al principio, esténse al pendiente de las redes sociales y de este canal, porque durante la semana voy a tener una plática muy interesante con gente que no solo piensa en cómo conocemos el mundo, sino que también específicamente se ha metido a estudiar las teorías de la conspiración. Muchas gracias por visitarnos, cuídense mucho y recuerden usar cubrebocas. Adiós.